Hace 3 meses lancé mi primer software de inteligencia artificial y el primer mes facturamos 11.600 euros. Todo esto sin inversión, sin publicidad, simplemente con un post de LinkedIn y una lista de espera. En este vídeo te voy a comentar todo lo que hicimos bien, todo lo que hicimos mal y sobre todo qué aprendimos de ello. Soy Jan, tengo 23 años y esta es la tercera empresa que monto. La primera la monté cuando tenía 20. Era una agencia de LinkedIn donde ayudábamos a otras empresas a vender a través de la red. Llegamos a conseguir hasta 40 clientes en activo antes de abrir el estudio de inteligencia artificial, donde a día de hoy trabajamos con empresas como Porsche o fundaciones como la Unión Europea. Y ahora estoy aquí, en Zali. Zali es el primer SDR de inteligencia artificial. Básicamente puede llegar a sustituir hasta el 80% del tiempo de tus comerciales. ¿Y qué hace? Básicamente se dedica a buscar señales en el mercado, a buscar información acerca de las personas que nos interesa captar y les escribe directamente a tiempo real. Todo eso para básicamente conseguir reuniones cualificadas y poder dejar el equipo comercial dedicándose a cerrar las reuniones. Todo esto empezó en agosto del año pasado, donde subí una publicación en LinkedIn preguntando si a alguien le interesaría una aplicación como esta y 100 personas se apuntaron a la lista de espera en la primera semana. De hecho, en la tercera ya teníamos a más de 200 personas esperando por el producto. Ahí no teníamos ni una web bonita, ni una idea validada, ni nada del otro mundo. Simplemente teníamos una idea en la cabeza, queríamos sacarla al mercado y queríamos validar si era buena idea o no invertir en un producto como este. Y ahí nos encontrábamos, con una lista de 200 y pico personas, sin una web, sin newsletter, ni nada por el estilo para calentar a toda esa audiencia y sin saber qué hacer, si poder enfocarnos en esto, si dejarlo otro de lado, simplemente con un marrón muy bueno encima que teníamos que aprovechar de alguna manera y no sabíamos cómo. La lección para mí ahí fue que no necesitaba tenerlo todo para validar, no necesitaba una pedazo web, no necesitaba una estrategia de marketing tremenda, nada por eso. Simplemente necesitaba un canal donde estuviera mi público y le interesase la aplicación y lógicamente una aplicación. Pues así nos encontrábamos. Ya teníamos validado que la idea llamaba la atención y nos faltaba una cosa, el producto. Entonces, nosotros marcamos públicamente que se entregaría el producto al público en septiembre. Claro, estábamos hablando de que estábamos en junio más o menos. Teníamos 3 meses para montar un MVP. Vaya catástrofe, porque de septiembre pasó a octubre, de octubre pasó a noviembre, y así hasta febrero. Ahora, ¿qué pasó en febrero? Que es cuando pegamos el boom. Muy simple, simplemente cogí a estas 200 y pico personas y lancé 2 campañas. Una para los 100 primeros, que eran la lista prioritaria, y otra para los 100 segundos, que no eran la lista prioritaria, lógicamente. A partir de ahí, esa campaña para cada uno de ellos eran 2 o 3 emails que os voy a compartir aquí en pantalla para que los veáis. Y con eso conseguimos agendar 30 y pico reuniones. ¿Vale? Vamos a poner que eran 35. De esas 35 salieron 10 de los 12 clientes. Los otros 2 clientes, uno los captó el propio Zali y otro fue de referidos. Aquí, como veis, vemos los emails que os comentaba, ¿vale? Las campañas que lanzamos a la base de datos de prioridad alta y la base de datos que no era tan prioridad alta. Al final son 100 y 100, un poquito más. Y nada, vamos a entrar dentro de cada uno de los mensajes. Aquí lo veis, febrero 2, febrero 4, febrero 6, marzo 3, marzo 13. Vale, vamos a entrar primero a esta primera campaña. Vamos a dejarla por aquí abierta. Lo mismo con esta, campaña Zali 2. Lo mismo con esta, campaña 2 High Priority. Zali High Priority 3. Campaña 2 100 otros, básicamente los que no son High Priority. Y base de datos completa, últimas 2 plazas. ¿Vale? Vamos a entrar también en el último de aquí. Que este es el último del último. Entonces vamos a ver el primer mensaje, el primer mail que mandé a los 100 primeros. Y es: buenas, básicamente el nombre de la persona. Fuiste de los 100 primeros en apuntarte a la lista de espera de Zali, el primer comercial en IA en español, en agosto. Pues mira, el post fue en agosto, no en junio. Quería comentarte que ya tenemos Zali funcionando con empresas B2B y vamos a abrirle a un grupo reducido de 10 empresas que lo tendrán implementado en menos de 5 días para empezar a generar reuniones por LinkedIn y email. ¿Por qué digo que ya teníamos Zali funcionando con empresas B2B? Porque aquí lo que hicimos fue venderlo a nuestra red, se lo vendimos a 2 personas y lo probamos con ellas. ¿Vale? A partir de ahí, como estabas en los 100 primeros, tienes prioridad para elegir grupo en esta primera tanda. Reserva aquí una demo de 20 minutos esta semana. Y aquí tenía, no sé si aún funciona, este calendar. ¿Vale? Después, cierra selección del grupo este viernes, el 6 de febrero de 2026. Yo. Perfecto. Siguiente mensaje. Esto, si no me equivoco, es para primera campaña Zali, primer email, primera campaña Zali. Vale. Esto entiendo que ya para los otros que no estaban en los High Priority. Entonces, buenas, contacto Fastname. Estás recibiendo este email porque te apuntaste a la lista de espera de Zali, el primer comercial en español. Zali ya está en marcha. Esto es básicamente lo mismo, sin decirlo de los 100 primeros. Y vamos a ver un primer grupo reducido de 10 empresas que tendrán Zali implementando en menos de 5 días para empezar a generar reuniones por LinkedIn y email. Si vendes servicios B2B y quieres más reuniones cualificadas,
reserva aquí una demo de 20 minutos, clic aquí. Lo mismo, cerraremos la selección de este grupo el próximo martes, es un poco más tarde, ¿vale? Y aquí si veis, también pongo la web, ahora os comento el porqué. Aquí habían dos diferencias, aparte de lo de la web, bueno, junto con lo de la web es una. La otra diferencia es la oferta, ¿vale? A los que sí que estaban en la lista de espera de alta prioridad, hicimos un descuento en cuanto al piloto, ¿vale? Que es de ahí lo de los 600 euros, lo que os comentaba antes. A los que no, directamente lo intenté vender por 1000. Básicamente, pues eran un poco más reacios y no conseguí cerrar ninguno. También te digo que pues, al final hice 3 o 4 reuniones, no muchas más, la mayoría sí que venían de estas 100 primeras, ¿vale? Vamos a la siguiente campaña, la segunda de High Priority, unos días después. Buenas, contacto First Name. Como fuiste los 100 primeros en reservar, tienes prioridad para entrar al primer grupo. Si quieres que veamos números en tu caso y ver si tiene sentido. Reserva aquí una demo de 20 minutos esta semana. Básicamente es lo mismo, ¿vale? Y pues eso, no hay mucha complejidad. Y aquí volvemos a ponerlo de la web. ¿Para qué me interesaba a mí tenerlo de la web? Porque yo aquí lo que estaba haciendo era ya alimentar el pixel, ¿vale? Sé que tengo ya los datos de estas personas, pero me interesa tenerlos también por si juntarlos con toda la gente que me vaya a hacer tráfico más adelante y ya tenerlo calentado el pixel. Ok. High Priority number 3, número 3. Buenas, contacto First Name, te escribo rápido para actualizarte. El primer grupo de 10 empresas que tendrán Zali funcionando en menos de 24 horas, se está llenando con las demos que tenemos agendadas. Como fuiste de los 100 primeros en apuntarte, sigues teniendo prioridad para coger hueco en esta primera tanda. Reserva aquí una demo de 20 minutos esta semana. Aquí me acuerdo que más o menos yo ya tenía el calendario a petar, ¿vale? Si te digo que tenía 15 reuniones la segunda semana después de lanzar esto, no te miento. Claro, tenéis que tener en cuenta que en 15 reuniones aquí teníamos empresas grandes y empresas pequeñas. ¿Qué quiero decir? Las grandes tienen un ciclo, y aún, hay algunas que aún sigo con ellas, ¿eh? Un ciclo de ventas mucho más largo. Estamos hablando de 3, 5, 6, 8 meses. Y otras que eran de, oye, pues entro en la reunión y compro, ¿no? Y había de todo. Y ahí pues me tuve que espabilar y me hice guiones para todo tipo de empresas. Y hay algunas, como digo, pues que el pipeline se iba calentando y algunas se han enfriado, lógicamente. Entonces vamos a dejarlo por ahí. Ok, campaña 2 a los 100 que no eran High Priority. Buenas, un aviso rápido. El primer grupo de 10 empresas que van a tener Zali funcionando en menos de 24 horas para empezar a generar reuniones por LinkedIn y email ya casi está completo con las demos que tenemos agendadas. Si vendes, bueno, lo mismo, ¿no? Lo mismo de siempre. Reserva aquí una demo de 20 minutos esta semana, reservar demo. Cuando lo cerramos, ya sabéis, a mí me gusta mucho el sesgo de urgencia. Este grupo, pero esto no, es la verdad, ¿eh? Al final, una vez pasó este día, ya paramos de enviarles. Si quieres entrar dentro, reserva hasta arriba. Perfecto. Pero esto es lo mismo. Buenas, contacto First Name, te escribo rápido porque nos quedan solo 2 huecos de implementación de Zali. Bueno, aquí hay un error tipográfico. Aquí ya hayamos vendido 8, ¿vale? El primer comercial ya en español que podemos asumir bien este mes. Queremos llenarlos con gente que ya esté en la lista. Antes de abrir nada, fuera. Que incluye el piloto de 60 días. Setup en 24 horas de tu sistema de prospección con IA en LinkedIn más email. Todo lo que incluye. Aquí agendaron unas 3 o 4, ¿vale? No me acuerdo muy bien, pero sé que agendaron 3 o 4. Porque de ahí cerramos 2. ¿Vale? De este email cerramos a los 2 que quedaban. La condición, solo 2 empresas nuevas este mes, una vez se llenen, cerramos hasta el próximo aviso. Hacemos esto para conseguir el mayor número de casos de éxito con nuestros clientes. Si quieres uno de estos 2 huecos, reserva una reunión aquí y vemos si tiene sentido. Nos vemos. Y básicamente el link para agendar. Y aquí ya a los otros, llevo una semana sin escribirte, no porque no hubiera nada que contar, sino porque estábamos construyendo. Hace unos meses te hablé de Zale, hoy es algo diferente a lo que te conté. Zale es el primer comercial de IA para el mercado hispano. De una herramienta de automatización, no un chatbot. Un comercial que trabaja tus leads desde cero. Busca la base de datos, contacta con cada uno de forma personalizada, básicamente lo que tiene Zale. Y aquí lo mismo de siempre, ¿no? Para la web, para que se cualifiquen solos. Entonces, ¿por qué envié esto? Esto lo envié más que nada para... Esto, lógicamente, pues aquí ya no estaban las personas que habían agendado. Todas las empresas que habían agendado las saqué de esa base de datos y lo envié solo a la gente que no había agendado y que no había prácticamente reaccionado a nada, ¿no? ¿Por qué? Porque me interesaba, ya que no iban a decir nada, que al menos vieran la web, porque es algo... Y de hecho, no sé, vamos a ver ahora cuántos clics tuvo este de aquí. Creo que esto se bugueó y no lo pude... Nunca lo pude llegar a ver. Omitió 31, procesado, aceptado 0. ¿Vale? Este email se bugueó bastante y Google Level directamente no me aparece que lo hayan enviado. Entonces nada, pues ahí se quedó, yo ni siquiera lo miré, si soy sincero. Pero bueno, a mí yo ya iba hasta arriba en ese momento, no tenía más tiempo para, más allá de pensar de la oferta y la parte de venta. Entonces lo dejé ahí y ni siquiera me di cuenta hasta 2 meses después, hasta el mes pasado. Entonces eso es lo que hay. Vale, estos son los emails, espero que os hayan sido útiles también y así los podéis aprovechar. Claro, de enviar, vamos a poner 400 emails,
la tasa era relativamente alta. Estamos hablando que de 200 personas, 35 fueron a la reunión. Pero tenía truco, y es que esas personas hacía bastante tiempo atrás, prácticamente unos 6 meses, algo por el estilo, ya incluso un poco más, ya habían levantado la mano. Claro, lógicamente esto no hubiera pasado si todo eso fuera un público frío, o incluso hubiéramos podido mejorar esa tasa si yo hubiera ido nutriendo toda esa base de datos durante ese tiempo que íbamos montando Zali. Pero repito, no tenía tiempo y no me daba la vida para poder trabajar en la parte de marketing mientras estaba también con la empresa de inteligencia artificial y la de LinkedIn y con todo el tema del marketing de mis clientes y demás. Entonces simplemente lo dejamos de lado porque como aún no teníamos validado ni siquiera un cliente, lo dejamos de lado completamente y nos fuimos a atacar lo que era en febrero cuando empezamos con la venta como tal. Y ahora os quiero hablar un poco de los números, porque 11.600 euros suena súper bien, pero yo te aseguro que no nos hicimos ricos con eso. Y es que es muy simple, somos 3 personas trabajando en Zali y cada una con un sueldo, lo que nos deja un margen cada vez un poco más pequeño. Aunque el margen bruto sea alto, el margen limpio es muy bajo relativamente, ¿no? Aparte de eso, tenemos que tener en cuenta de que el sueldo de cada una de las personas más los costes de cada uno de los clientes, que son aproximadamente 200 euros arriba abajo, dependiendo de la inteligencia artificial que se gaste, los tokens que se gasten, reducía un poco más cada vez, ¿no?, el margen que teníamos. Por lo que, pues lógicamente ahí no sacamos mucho provecho, más allá del sueldo, que oye, pues es lógicamente algo que nos interesa tener, ¿no? Sobre todo el primer mes, que hay muchas pocas empresas que se lo pueden permitir. Y a partir de ahí seguir trabajando para mantener esas ventas. Y ahora te voy a contar cuáles son los principales errores que tuvimos al empezar en Zali y sobre todo al vender Zali, ¿no?, al público. Son 2 concretamente y el primero es el más grande. Estamos hablando de que cuando empecé a vender, al final yo soy el que se planta en las reuniones de venta, no teníamos un nicho definido. Sabíamos más o menos qué era lo que era Zali, básicamente lo habíamos construido, pero no teníamos una oferta marcada, no sabíamos cuál era la propuesta de valor aún, no teníamos nada por el estilo. Y nada, pues tocó definirlo, ¿no? Tocó básicamente bajarlo todo a tierra y empezar a testear en el mercado con todas esas personas que se habían agendado. Tocó testear con ellos y ver, oye, pues para dónde tirábamos y tal. Y ahora hablando de errores, el error más grande que tuvimos con Zali, sobre todo, son 2 errores, ¿vale? Pero el primero y el más grande que tuvimos es que al empezar a sacar Zali al público, lógicamente nosotros no teníamos ni idea aún de qué oferta queríamos lanzar, ni teníamos ni idea de qué enfoque teníamos que sacar en las reuniones de venta. Al final soy yo quien se planta en las reuniones de venta. Ni sabíamos, oye, qué es lo que le ayudaba al cliente. Simplemente sabíamos que les interesaba y no sabíamos qué enfoque, no sabía qué enfoque era lo que más llamaba la atención. Más allá de eso, una vez ya empezamos a conseguir los clientes, que este es el segundo error que tuvimos, una vez ya empezamos a conseguir los clientes, el primer error se vio súper claro. Y es que al mes Zali no estaba dando los resultados que nosotros esperábamos. ¿Por qué pasaba eso? Y de hecho ya después, ahora que estamos en el tercer cuarto mes, lo identificamos hace cosa de 2 meses aproximadamente. Y es que las empresas, eran empresas que estaban súper frías su LinkedIn, ¿vale? Que no usaban LinkedIn o que no tenían un perfil optimizado o que simplemente no tenían una estrategia de prospección detrás ni nada por el estilo. Y de que habían dejado a Zali solo a prospectar como si fuera una herramienta de 20 euros estas que sacas tú a volumen, ¿no? Y es que era todo lo contrario lo que queríamos hacer con Zali y no nos dimos cuenta. ¿Qué es lo que Zali está hecho para y no está hecho para? Básicamente Zali no te va a conseguir 200 reuniones. ¿Vale? Con una licencia de LinkedIn, una licencia de email no te va a conseguir 200 reuniones porque nosotros priorizamos muchísimo lo que es la calidad del contacto frente al número de contactos. Y lo que estaba pasando es que todo el mundo estaba usando eso como si fuera una herramienta de 20 euros de prospectar a 200 personas, 500 personas, 800 personas. Y claro, eso no lleva una estrategia detrás. No lleva una parte de nutrición de audiencia, no lleva una parte de hacer que te conozcan, no lleva una parte de, oye, me gusta más esto, me gusta más lo otro. Eso fue un error. ¿Vale? Eso fue la base del error. Pero más allá de eso, nos dimos cuenta de que las empresas que estaban entrando tenían, la mayoría, captación por referidos o por audiencia templada, ¿no?, que ya los conocían por inbound, pero nada de captación en frío de mercado nuevo, de outbound ni nada. ¿Por qué? Porque no les había funcionado antes. Y claro, Zali prospecta, pero Zali no hace milagros. Entonces, ¿qué hemos hecho para solucionar eso? Simple. Hemos montado estrategias para calentar audiencias en LinkedIn y así Zali puede llegar a ayudar, ¿no?, sobre todo a mejorar esas tasas de respuesta, esa tasa de aceptación, todo eso, para conseguir mejores resultados con Zali, porque al final, claro, nosotros al principio vendíamos a todo el mundo buscando ayudar a las máximas personas y nos dimos cuenta de que eso era un error muy grande y nos tocó después comérnoslo con patatas, porque al final estos errores de decir que sí a todo el mundo suelen salir más caros que baratos a la propia empresa. Y esto es algo que nos pasó. El segundo error, y es algo que os he comentado antes por encima, es el tema de la oferta.
¿Vale? Nosotros al principio no teníamos muy claro qué era lo de el precio ideal para vender Zali. Y yo me especializo sobre todo en vender tickets entre 3.000 a, vamos a decir, 15.000 euros aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, para mí, vender un ticket, que al principio pusimos un ticket de 600 euros para un piloto de un mes, se me hacía complicado. Y no complicado por el hecho de decir, oye, que no se vende. Porque al final vendimos uno, de ahí ese 11.600, ¿no? Y era el hecho de que los 600 euros, las personas con las que me juntaba, daban el mismo por saco, vamos a decirlo de alguna manera, eran igual de difíciles de cerrar esas personas, esas ventas, incluso más difíciles te diría yo, que una venta de, para mí, de 2.000, 5.000, 8.000 euros, eran exactamente igual de difíciles. Y yo dije, oye, para venderlo así, de 600 euros, que uno, la persona apenas puede ver resultado, porque en un mes, oye, si no hay nada montado, es muy difícil conseguir ver resultados buenos, y nosotros tampoco tenemos la data suficiente, porque Zali, para que te hagas una idea, mejora en base a cuanto más lo uses, mejora en base a data. Entonces, claro, si en un mes no conseguíamos data, tampoco me daba los mejores resultados que podía tener Zali, ¿no? ¿Y qué decidimos hacer? Decidí, oye, pues en vez de venderlo a 600 euros un mes, vamos a vender a 1.000 euros 2 meses. Que por cierto ahora está en 1.250 porque pues básicamente la tasa de cierre se disparaba, estaba alrededor del 60 y pico por ciento y decidí subir el precio porque pues la idea aquí no es entrar a todo el mundo, sino entrar a unos pocos y que estén mucho mejor cualificados, que eso es algo que aprendimos del primer error que te comentaba. Entonces a partir de ahí, una vez ya teníamos la oferta validada, que a día de hoy sigo dudando si es la mejor oferta o no, de hecho aún seguimos debatiendo dentro de la empresa, decidimos seguir con eso porque pues no estaba funcionando, estábamos relativamente contentos con el margen que nos quedaba y esperábamos ya enfocarnos directamente con los clientes. Ahora os voy a poner un poco en contexto en cómo estamos ahora. Ahora estamos en abril, febrero, marzo, abril, han pasado 3 meses aproximadamente desde que hicimos el lanzamiento público de Zali. Y las cosas han cambiado muchísimo, pero cuando digo mucho es muchísimo. No solo tanto a nivel de los clientes, sino a nivel de producto. ¿Por qué? Porque en base a los errores que os había comentado antes y de que la gente no tenía una estrategia de prospección, porque si Zali tú le pones la estrategia de prospección que estás usando, parte de ahí y la mejora. Pero la mayoría de los clientes, por no decir el 99%, no tenía eso, no tenían nada validado, eso era un cacao. Entonces decidimos hacer una especie de pivote rápido y empezar a construir toda la parte de inbound, como os comentaba antes. De hecho, la parte de inbound, ¿qué es esto? Es algo que estamos desarrollando, que ya teníamos idea de hacerlo cuando lanzamos Zali al público, porque al final, como os decía, pues yo ya llevo bastantes años dedicándome a la prospección en LinkedIn y sé que es lo que mejor funciona. Y básicamente lo que hace Zali, en este caso que ahora lo tenemos en la parte de testeo y no está a nivel de clientes, es coger, oye, qué personas me han dado like o qué personas me han visto el email o cosas por el estilo, y a partir de ahí ponerlas en una base de datos, escribirles y cualificarles en el propio chat. ¿Vale? Eso es básicamente como si fuera un SDR de inbound, de decir, oye, estas personas han visitado mi perfil, estas personas han hecho no sé qué, estas personas me han escrito en email, y coger y llevarles a reunión a través de un proceso de cualificación. Vale, eso es lo que estamos construyendo ahora. Simplemente no es algo que tengamos en el público porque, pues lógicamente tenemos que validarlo a nivel interno primero, pero son los siguientes pasos de Zali. De hecho, lo más probable y algo que tenemos que debatir mañana, para cuando tú estés viendo el vídeo, va a ser mañana igualmente porque lo voy a subir hoy, es el tema de hacia dónde va Zali, porque tenemos una idea, y la verdad es que yo creo que tiene todo el sentido del mundo, de tirar Zali cada vez más a ABM, porque donde estamos consiguiendo mejores resultados y con mucha diferencia es para empresas grandes con ultra nichos, o sea, vender a empresas grandes que sean ultra nicho y con tickets, pues oye, pues si estamos puestos a vender tickets de 50.000 o 100.000, pues mucho mejor que vender tickets de 1.000 o 2.000, ¿no? Y ahí es donde tenemos que debatir mañana y os comentaré en el siguiente vídeo si me acuerdo, lógicamente. Y si tú estás pensando ahora mismo en montar tu propia aplicación con IA o tu propio software con inteligencia artificial y el problema lo tienes en la parte de ventas, en la parte de, oye, no sé cómo hacer para poder captar, no sé si mi idea va a ser útil o no, antes incluso de construirla, no te preocupes, o sea, no hace falta que inviertas en nada. De hecho, un post de LinkedIn y una lista de espera bastarán para conseguir facturar 11.600 euros. De hecho, yo quiero que te vayas con estas 3 lecciones, que al final son las que yo me llevo también en el lanzamiento de Zali, y espero que a ti también te sean de mucha ayuda. El primer punto es que no necesitas tener algo súper montado. Quiero decir, no hace falta tener una web, ni una lista de 200.000 personas en una newsletter, ni tener 2.000 euros que poner en publicidad, nada por el estilo. Lo más básico simplemente es darle un poco al coco, por ejemplo, copiarme lo que hice yo, que pues yo estoy seguro que puede funcionar replicándolo, ¿no? El segundo punto que yo creo que es súper interesante es que definas el ICP, definas tu cliente ideal antes de lanzar al público. Sé que es difícil, de hecho yo soy partidario muchas veces de sacarlo al público y ver qué es lo que mejor funciona para después
enfocarte en eso. Pero sí que es cierto que a nosotros nos faltó un poco más el bajar a tierra todo lo que era el ICP, ¿no? El cliente ideal, porque podríamos haber atinado muchísimo mejor a la hora de vender y decir que no a ciertas personas que al final entraron y que no conseguimos dar buenos resultados, que al final esto es algo que pasa. Y por último y por tercera lección es sobre todo que nunca pongas precios bajos simplemente para variar el producto. Quiero decir, está muy bien tener un precio founder, un precio para los 5 primeros, ¿no? Pero que no sea algo que digas, oye, es que voy a coste o que es que esto se me quitan las ganas de venderlo, ¿por qué no? Básicamente va a ser igual de complicado, y esto os lo digo ya, es igual de complicado, si no incluso más, vender un ticket de 600 euros que un ticket de 2000. Simplemente hace falta tener unas ciertas habilidades en ventas, un cierto conocimiento y un guión que funcione muy bien y un producto que sea la leche, lógicamente, como en este caso que nosotros teníamos el nuestro. Para acabar este vídeo, quiero comentarte que el próximo jueves voy a subir otro vídeo más donde me he infiltrado en el proceso de ventas de 10 empresas B2B en España para ver cómo tratan a sus leads. Si quieres verlo, simplemente te dejo mi newsletter en la descripción para que te puedas unir y te voy a avisar el día anterior para que lo puedas ver. ¡Chao!